Bueno, volviendo al rollo de los libros, yo publiqué en 1989 un texto de manera artesanal que se llamó La túnica de Anjú. Eran unos textos poéticos, digamos, de una visión tanática y destructiva, ¿no? Autodestructiva. Y bueno, pasó desapercibido como casi toda mi obra, porque a mí no me importa, digamos, acercar mi obra a los críticos, ¿no? Descreo totalmente de los criticuelos y de los letratenientes que manejan y ordenan el tráfico literario en este país. De eso ya desde muy joven. El año 93 publiqué, como te dije, Sinfonía del Caos, que fue un libro, digamos, que recogía la tradición beat y recogía, según algunos amigos a los cuales le pasé el texto, recogía la onda de hora cero. Y los que pocos vieron fue que más bien yo recogía la tradición de los nadaístas colombianos, la tradición de J. Mario, ¿no? Sus poemas contra el establishment en su país, sus poemas de amor hacia Marilyn Monroe. Era eso lo que a mí me interesaba más. Obviamente que los nadaístas estaban dentro de ese rollo urbano, social, el cual vivió también la gente de Hora Cero, con Enrique Verástegui, Pimentel, el gran Ramírez Ruiz, que fue un amigo, y su entorno, ¿no? Watanabe, Tulio Mora, etc. Este libro lo escribí a fines de los 80s y lo acabé antes de cumplir los 20 años, prácticamente a los 19 años. Significó para mí una vinculación total y un, digamos, acercamiento hacia lo que iba a ser mi vida como escritor, ¿no? Porque en ese instante yo había dejado de estudiar periodismo, había dejado la universidad, etcétera, y me estaba dedicando exclusivamente a escribir. Yo ya había asumido mi profesión como el escritor, puesto que no había ninguna carrera profesional que te enseñase a escribir, porque no la hay. Lo que hay son talleres, pequeños talleres que duran un mes, 2 meses, con escritores conocidos, etc. Entonces yo asumí ese compromiso con la escritura, ¿no? Y de ahí estuve muy vinculado a la música. Recuerdo que tocaba una banda de rock, apoyaba también otras bandas, formé mi propio grupo de rock que se llamó Distorsión Ácida, y me acuerdo que íbamos a tocar a San Juan del Lurigancho, a Zárate, ¿no? Y un poco que mis poemas, digamos, que tenían mucha música o tenían mucha rima, se convirtieron en canciones. Y los otros textos formaron parte de los otros libros. Primero el Sinfonía del Caos y luego el 99, Vómitos, ¿no? Que fue otro libro que saqué, un libro corto, digamos, donde se expresaba también las calles, la malditez, la sordidez, digamos, una soledad propia del sistema, ¿no? Donde no había forma de crecer en grupo y tú tenías que, digamos, centrarte en lo tuyo, ¿no? Centrarte en tu vida hacia adentro, porque hacia afuera no había nada, era oscuro. Entonces salió este librito, Vómitos. De ahí edité con Gonzalo Portals, un gran amigo que ganó el premio Copé el año 93, que ganó el premio a Tulio Mora, que quedó en segundo puesto. Con él edité Por la Boca Muertos, que fue un libro de más de 200 páginas y todo, que sacamos una edición de Secosami. Creo que sacamos 45 libros o 44, no recuerdo, se perdieron unos cuantos, como 10, creo. Y bueno, también pasó desapercibido, aunque Gonzalo Vigil lo reconoció en el recuento que hace anual, reconoció este libro como el mejor, creo, el mejor libro del año, es el año que se publicó. Y yo seguí escribiendo, obviamente publiqué un ensayo, ya había escrito harto sobre política, realidad nacional, sobre religión, sobre economía, sobre matemáticas, sobre biología, sobre música, y recopilé todos mis textos y empecé a armarlos en tomos, y llegué a contabilizar 2000 páginas. Entonces dije, pucha, si estas cosas no las saco, se van a perder en la nada, porque yo en ese tiempo no escribía en computadora, sino había escrito todos
todo el 80, inicio de los 90 con máquina de escribir, y a mano, o sea, en cuaderno. Así que me animé a sacar el primer tomo de lo que primero se llamó la mecánica de ensayo y después lo denominé las armas del escritor. Salió el primer tomo el año 2002, si no me recuerdo. También lo distribuí de forma subalterna, de forma soterrada, ¿no? Algunos amigos, y por ahí le alcancé. Recuerdo que a Miguel y Alfonso le di uno, creo que a Gonzalo también, a Pancorbo, escritores amigos, ¿no? Un poco que quería que a los amigos que le entregaba el texto, un poco que se aseguraba de que si algún día se perdiese, por ahí podía encontrarlo, ¿no? Y con ese libro, con las armas del escritor, se acabó mi rollo de la máquina de escribir. A partir de ese libro, todo lo que viene después lo escribí en computadora. Y escribí este libro de Ruptura de Eje, que salió con Caparazón, editorial Caparazón, de mi querido amigo Rubén Quirós. Sacamos una edición corta también de 150 libros, creo que fue la edición. Que se manejaba un lenguaje diferente, ¿no? Yo estaba tras la búsqueda del lenguaje, el rompimiento del discurso, digamos, que no sea plano, ¿no? El intercambio de los factores dentro del discurso, ¿no? Sujeto, adjetivo, verbo, etcétera, un rompimiento total de ese esquema. Ruptura de Eje, que fue saludado por muchos escritores a los cuales yo admiro, por Rafael Espinosa, por ejemplo, ¿no? Que es un gran escritor, un gran poeta, y a él le pareció un gran libro, ¿no? Después he publicado otros libros, un librito que ganó un premio de la Municipalidad de Lima, que fue coordinado con los viernes literarios, Carne Humana, ¿no? Es un libro, digamos, de vivencias también y, digamos, un poco simbólico, ¿no? De ruptura también, pero no, en específico no había búsqueda del lenguaje. Y hubo un libro trunco que se llamó La construcción del Minotauro, o Construcción del Minotauro, uno de los que es un libro integral, ¿no? Un fascículo de ese libro quedó finalista en el premio Copé. Y bueno, el libro casi de 180 páginas más o menos no salió publicado, o sea, se distribuyó por ahí en fotocopias, salieron solamente 10 ejemplares, creo que sacaron en estas ediciones que fue fallida. Y lo alucinante de este texto era que era la tercera vez que intentaba sacarlo, ¿no? Porque la primera vez que intenté sacar Construcción de Minotauro, en los tiempos en que se llamó Alas de Minotauro, en la primera versión, el primer fascículo, fue con Tomás Ruiz, poeta de mi generación, que dirigía Camión Editores, y que vino a Lima a recoger el texto y a recogerle las fotos, las carátulas, etcétera, que yo le envié, y falleció al poco tiempo, y el texto original se perdió. Se perdió el texto, se perdió la foto, las carátulas de Lopestigma, que era una imagen mitológica de un pintor alemán. Se perdió para siempre. Y yo reescribí todo ese libro, entonces salió otro texto y sumé los otros fascículos, capítulos que no estaban, y bueno, es el texto que tengo ahora. Y seguí escribiendo, pues, ¿no? Otros libros. Voy a publicar un libro pronto, El Estereoscopio, que tiene más de 500 páginas. Estoy en eso, preparando la edición, y es lo último que voy a presentar, aunque también estoy muy dedicado ahora a los ensayos, ¿no? A la revisión de otros textos históricos, matemática pura, de ciencia, ¿no? Me interesa mucho la ciencia. Construcción del Minotauro lo voy a colgar en internet para que la gente lo lea, ¿no? O sea, no creo necesario la idea del libro en formato con papel, ¿no? Creo que definitivamente hay que aprovechar los medios que están, y si los medios que están ahorita son la internet, la aprovecharé para seguir editando ahí. Lo importante es que no he dejado de producir, ¿no? O sea, no soy alguien que escribe y habla de otros libros, otros autores, y me regodeo en eso. Yo creo que mi función es la de escritor.
pero en este país tú no puedes solamente ser un escritor así nomás, o sea, alejado de todo, sin bisagras ni vínculos hacia nada. Tienes que hacer los otros trabajos para poder publicitar otros libros, otros autores, ¿no? O sea, ser un escritor consciente significa hacer un trabajo, digamos, integral, ¿no? Entrevistar a otros escritores, bueno, si tienes la capacidad para hacerlo, hacer reseña de otros libros, acercarte a otros escritores, etcétera, ¿no? Yo creo que tengo la capacidad para hacerlo y lo estoy haciendo, ¿no?